una información adicional. Todas y todos salen al micrófono para que el audio quede capturado en la grabación. A ver, posición de luz de video. Sí. Pues la gracia es que vamos a empezar contigo. Ustedes recuerdan que la grabación queda así, de esta manera tú, prueba moderada. Ya el señor Carlos se lo coloca en la solapa. Sí, mi presentación es corta. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión de la Mesa de Integridad Electoral en Contextos de Violencia y Seguridad de Mayor América Latina. Hoy vamos a trabajar 3 ponencias, nos falta un ponente, seríamos 4, pero no ha llegado el cuarto ponente, Francisco Javier Isaac, no lo tenemos aquí, ¿cierto? Entonces, tenemos 20 minutos para las ponencias y al final de todas las ponencias dejamos espacio para interlocución y dudas, ¿vale? Entonces, iniciamos con Oscar Daniel Rodríguez, con la ponencia Democracia Sangrienta, Violencia Político-Electoral e Intromisión del Crimen Organizado en los Procesos Electorales de México. Entonces, Oscar Daniel, todos tuyos. Te colocas, porfa, el micrófono de solapa para que quede la grabación. Yo les voy a pasar un cartel cuando falten 5 minutos y cuando se nos acabe el tiempo. Perfecto, muy bien. Ahí se lo tengo. Sí, ahí sí. Muy bien, pues bueno, buenos días a todos y todas. Gracias, por esta oportunidad de exponer. En esta ocasión, el tema que tenemos por esto es un poco sobre es un trabajo que hice para pues de publicación justamente, pero para donde se les el caso del crimen organizado en México. A ver, tenemos un contexto, la mayoría son mexicanos, por lo que vi en las ponencias, entonces, no sé si hay de Colombia, bueno, sí, yo sé. pero tenemos algunas cuatro. Sí, yo Gracias. En el caso mexicano, pues como ustedes saben, o como la mayoría lo pueden leer, tenemos una situación de violencia generalizada en ciertos aspectos, en ciertos estados, donde el Estado como tal no tiene un control efectivo del territorio. Entonces, justamente le llamamos democracia sangrienta, pues justo por el nivel de violencia que ha habido en algunos estados del país, en algunos municipios, y bueno, cómo esto ha impedido que se desarrollen los procesos electorales de manera correcta. Como una cuestión, digamos, profesional, yo me dedico a ser consejero electoral, soy del estado de Coahuila, de Zaragoza, y soy consejero presidente del OPLE de Coahuila. Bien, OPLE en Coahuila son las organizaciones que realizan en México son los que organizan las elecciones. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cuál es el problema? Bueno, tenemos un problema muy grave de intromisión del crimen organizado en procesos electorales como una problemática que cada vez es más evidente en nuestro país. Desde 2007, que se declaró la guerra contra el narco por parte de un presidente, Felipe Calderón Hinojosa, el contexto de violencia no ha dejado de crecer. Y a pesar de que hemos pasado por diferentes gobiernos, es decir, ya tuvimos a la derecha con el PAN, ya tuvimos de nuevo al PRI, que había gobernado muchos años en el país, 70, y luego Morena, la violencia pues sigue evolucionando y sigue siendo cada vez más grave. Tenemos además elecciones municipales y una falta de control territorial efectivo, sobre todo en los municipios. En los estados es un poco más difícil, es decir, los estados tienen elecciones con mayor, digamos, nivel de control del Estado, pero a nivel municipal hay muchos municipios que no tienen ese control del Estado. Entonces, justamente ahí es esta parte. Entonces, esto genera un círculo vicioso en el que hacen elecciones bajo unas reglas que no respetan la integridad electoral, pero además se legitiman a través de elecciones a personas que llegan a esos cargos en contextos de violencia, ¿no? En este caso, las elecciones en ese sentido, pues les falta la credibilidad, les falta la confiabilidad, y bueno, las autoridades emanadas de ella no pueden trabajar sin sometimiento en muchos casos a grupos delincuenciales, que justamente es uno de los problemas que hemos venido analizando en México. Pasamos al siguiente, por favor. Bien, muy bien, ¿cuál es el círculo vicioso? Bueno, tenemos la incidencia del crimen organizado en procesos electorales, la situación grave generalizada de violencia en algunos municipios, es decir, no es en todo el país, pero sí en algunas zonas del país, ¿no? En algunos estados más que en otros. Michoacán, por ejemplo, destaca ser uno de los estados donde hay mayor, digamos, o menor control efectivo por parte del Estado. Hay otros que no están
fuerte el caso, pero bueno, en ese sentido por eso lo hicimos a nivel municipal. La ausencia de normas específicas que permitan, por ejemplo, la suspensión del proceso electoral, que es la propuesta que hacemos, y la imposibilidad de interpretación de normas existentes en este momento, ¿no? También tenemos como primer paso, pues una debilidad del Estado y un déficit del proceso electoral, si no es que no tiene control alguno en ciertas regiones del país, ¿no? Ustedes han visto, por ejemplo, los contextos tan graves de violencia que incluso algunos alcaldes han sido decapitados, bueno, un alcalde fue decapitado en Acapulco, justo en este contexto de violencia que existe. En Chilpancingo, perdón, en Chilpancingo. Pasamos a la siguiente, por favor. En este caso, hemos analizado en este paper que presentamos a la SONE algunos casos donde ha habido violencia política, violencia electoral. Hacemos una distinción entre violencia política y violencia electoral desde la Argentina. No me voy a meter ese tema ahorita porque, digamos, no es el centro, pero sí hay algunas diferencias. La violencia política es un poco más amplio el espectro, la violencia electoral tiene que ver específicamente en contextos de elecciones, cuando existen, digamos, algunas acoso, amenazas o propiamente algunas agresiones en contra de las personas que participan dentro de un proceso electoral. En este caso, pues tenemos algunos que han sido en algunos otros países, como en Sierra Leona, que pues hubo casos muy fuertes de violencia electoral en procesos de transición democrática, ¿no? En la guerra civil de Yugoslavia, tras tensiones étnicas, también hubo este tipo de violencia grave generalizada en ese territorio. La intervención de grupos terroristas como Boko Haram en 2015 en Nigeria y grupos yihadistas en Mali en 2018 también hicieron contextos de violencia con falta de control efectivo. Y bueno, en Colombia y en Perú tenemos algunos grupos paramilitares y guerrilleros que también generaron en algunas zonas muy específicas de esos países conflictos de violencia, ¿no? En México, el caso más grave, digamos, no tenemos tanto caso de un conflicto interno como en otros países, no tenemos intervención de grupos terroristas, pero sí tenemos la intervención del crimen organizado, que en algunos casos, bueno, si bien no tienen una, digamos, no se ha considerado como grupos terroristas, al menos, digamos, no en el término teórico, a Estados Unidos ha planteado que sí. Sin embargo, bueno, en este caso, pues ha sido esta intervención la que ha generado la violencia en ciertos municipios. Pasamos a la siguiente, por favor. Estos dos tablas que tenemos aquí son los casos de agresiones en los procesos de 2017 y 2018, son solo federales, y esto viene de los estudios que hizo ETELEC sobre violencia política, ¿no? Por ejemplo, vemos que en el año 2017 y 2018 fueron 136 asesinatos de personas candidatas o personas políticas que participaban en el proceso electoral, ¿no? Si bien este tipo de asesinatos bajó en 2021, pues sigue siendo muy alto, 102 candidaturas que fueron asesinadas en esta época, ¿no? El número total, si ustedes ven por ahí, es 581 casos, luego sube a 700 casos en el 2021, y luego pasamos a la siguiente, por favor. Esta está hecha la última, es 2024, y aquí he hecho 189 casos. Aquí cambio la metodología un poquito porque este informe lo hizo Integral a Consultores, fue distinto a los que hizo ETELEC. Por alguna razón ETELEC ya no hizo este estudio en el 2023 y 2024. Sin embargo, el número de asesinatos fue el doble del proceso electoral anterior, es decir, del 21. Habían sido alrededor de 100 casos, y ahora hay casi 267 casos, casi 3 veces más de los que había existido en el proceso electoral anterior. ¿Qué dice esto? Que si bien ha habido cambios políticos en el Estado mexicano, pues la verdad es que sigue habiendo muchísimos asesinatos de personas que participan en política, ya sea candidaturas, precandidaturas, o bien personas que están en cargos públicos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos, esos son los datos que nos dan el 28, por eso le llamamos democracia sangrienta, porque ha habido demasiada sangre en el proceso electoral en un país que se supone que no tiene un conflicto interno, en un país que se supone que no tiene digamos, una situación grave, una guerra, por ejemplo, como es en otros países, por eso vale la pena la comparación. Y a pesar de esto, pues tenemos una situación de violencia pues exagerada para una democracia que puede ser, que debía ser, digamos, o se debe estar consolidando después de la transición del año 2000, ¿no? Y bueno, ¿por qué hablamos? Y en el paper lo van a ver un poco más claro, ¿por qué hablamos de democracias frágiles? Bueno, usamos esta clasificación de acuerdo a la clasificación que en su momento hace Charles Tilly sobre democracia, y bueno, clasificamos a México como una democracia frágil, aunque algunos autores ya la han clasificado como muy cerca del autoritarismo, ¿no? En estos momentos. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, y aquí vamos al tema central. Es el tema que va a generar un poco de debate. En un contexto hipotético, bueno, hipotético, digamos, entre comillas, en un escenario
hipotético de violencia grave generalizada provocada por la intervención del crimen organizado, aunada a la falta de control efectiva por parte del Estado en ciertos territorios, se puede plantear una suspensión de elecciones, ahí por acento, hasta en tanto no existe un control efectivo. Esa sería una pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Por qué? En algunos países, como Colombia, por ejemplo, en algunas entidades se ha planteado la elección, por ejemplo, de apartado, se planteó en su momento la suspensión de la elección por motivos de violencia grave. En México, por ejemplo, hay un municipio, Panteló, que no ha podido tener elecciones, se han estado anulando, es decir, se dan elecciones y se anulan y se anulan y se anulan, justamente por esta prohibición que tenemos en México de suspender. Es decir, hemos invertido más en la elección de Panteló en hacer elecciones que en justamente pues generar condiciones de seguridad para que la elección que surja pues sea una elección que pudiera ser, digamos, confiable, creíble y con estándares de calidad de integridad electoral efectivos, ¿no? Entonces esta es la pregunta, ¿se puede plantear la suspensión? Pasamos a la siguiente, por favor. Hasta el momento no. ¿Por qué? Porque tenemos una situación en México donde la rigidez de la norma exige que la elección sea un día en específico, es decir, nuestra Constitución dice que las elecciones tienen que llevarse a cabo el primer domingo de junio de cada año que toque elección, ¿no? La Constitución lo establece en su artículo 41, lo cual es bastante, es una de las constituciones del mundo que establece el día específico en el que los mexicanos tienen que salir a votar, ¿no? Pero además, esa rigidez de la norma planteada también tiene una prohibición constitucional en el artículo 29. El artículo 29 establece que ni siquiera en casos de extremos se pueden suspender los derechos, y entre eso se queda el derecho político electoral, es decir, ni siquiera en caso de guerra, ni siquiera en caso de conflicto, ni siquiera en casos graves, ¿no?, de suspensión de derechos, se pueden suspender los derechos políticos electorales. Y eso está reforzado además por el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Y además sentencias que se han derivado de la interpretación justamente de elecciones, como en el caso de los casos de Chiapas, ¿no?, donde ha habido esta situación de violencia. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto? ¿O cómo podemos sortear eso? Algunos autores han hablado de cláusulas de escape, es decir, mecanismos que nos pueden ayudar a evitar, ¿no?, o tener alguna salida, digamos, a esta prohibición absoluta, porque es una prohibición absoluta a poder suspender una elección, ¿no? Y en este caso, ya lo vimos, tenemos reglas estrictas, son reglas que están en la Constitución. Sin embargo, sí ha habido un caso de suspensión de elecciones, justamente en el estado donde yo soy, que es el estado de Coahuila. Se suspendió en 2021 una elección, pero por una situación distinta a la violencia, más bien fue por el tema del COVID-19. Y esto resulta interesante porque el INE suspende esa elección a partir de una interpretación constitucional que tenía que ver con un test de ponderación. Y entonces el INE pondera que es más importante la salud de los mexicanos que el proceso electoral. Por lo tanto, se brinca lo que dice la Constitución de que no se puede suspender la elección, y se brinca incluso lo que dice el artículo 29 de la Constitución del 41 y 29, ¿no? A partir de esa interpretación que, desde una perspectiva, digamos, de la Constitución, tendría que haber sido interpretada de forma rígida, y la elección tenía que haber sido llevada el 1 de junio y se traslada hasta octubre a partir de esa interpretación. Si ya vimos la puerta a interpretar este artículo, si ya vimos la puerta a suspender una elección por un bien mayor que tiene que ver con la salud, ¿por qué no abrirlo, por ejemplo, al tema de la seguridad? Sobre todo porque nos cuesta mucho más dinero invertir en elecciones. Invertir en elecciones donde finalmente no se va en este caso se va a violentar el derecho de los ciudadanos a elegir y además su seguridad, que en un tema que tiene que ver con el tema de salud, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, bueno, aquí sería una de las cuestiones, es un capítulo, una parte también de este artículo tuvo que ver con la tesis que hice de doctorado. Y bueno, ¿por qué permitir la suspensión de elecciones en casos de violencia grave generalizada? Hay varios argumentos. El primero es el argumento de la seguridad, que es un argumento no jurídico. Sin embargo, este argumento tiene que ver con la posibilidad de que se consideren las condiciones de la zona en la cual va a haber elecciones, y que es mejor o que es más práctico generar condiciones de seguridad primero en esa zona, pacificar la zona, para poder llevar a cabo un proceso electoral, ¿no? El segundo es el argumento de la experiencia internacional. Y ahí es interesante porque la ONU en algunas recomendaciones ha dicho que no es propicio
en estados donde llevan a cabo transiciones a la democracia después de conflictos internos, hacer elecciones, porque esto puede generar que vuelva un sistema autoritario, o que vuelva un sistema, o que se genere más violencia política por los grupos que disputaban el poder, ¿no? Y esto tiene que ver con este argumento de la experiencia internacional. Hay algunos países como Turquía que en su constitución sí establece expresamente que en caso de guerra no puede haber elecciones y tienen que suspenderse. Hay países como Bosnia y Herzegovina donde se permite la suspensión de elecciones hasta por 30 días por causas de conflicto interno, entendiendo el contexto de Bosnia y Herzegovina en los años 90 por los conflictos étnicos y religiosos que llevaron a una guerra civil. Y existe también la posibilidad en algunos países, sobre todo en los países del bloque oriental, que pertenecieron de los países que formaban la ex Unión Soviética, donde se permite, en caso de violencia grave, también suspender elecciones, lo cual, desde luego, cuando vemos esto desde la perspectiva occidental, siempre ha sido muy crítico porque consideramos que esos países no son democráticos. Sin embargo, bueno, de lo que encontré en la investigación es justamente que esos países sí permiten estas cláusulas de escape que van a dejar que se pueda suspender una elección en caso de alguna situación de extrema violencia. Y el argumento de la proporcionalidad, ¿no? Y este es un argumento que se puede utilizar para los dos lados. Entonces, esta es una cuestión que puede funcionar para ambos lados, porque algunos dicen que es muy desproporcionado suspender una elección por causa de violencia, pero hay quienes también han defendido la idea de que un bien mayor es la seguridad y el derecho a votar en libertad que una elección que finalmente va a legitimar a autoridades que no vienen de un proceso totalmente democrático y confiable. Y bueno, el argumento de por qué no suspenderlos. Básicamente, el argumento aquí lo establece, hay un artículo muy bueno de Pablo Salazar Ugarte, donde dice que hay una socavación de la democracia en caso de que esas fueran suspendidas, ¿no? Y el argumento, desde luego, de la tentación autoritaria, es decir, si un gobierno, al poder suspender elecciones, lo va a tomar como la normalidad y no como la excepcionalidad, porque desde la perspectiva de este artículo se establece como una excepcionalidad la suspensión de elecciones. Sin embargo, pues siempre existe la posibilidad de que un gobierno que no tenga valores democráticos profundos, pues pueda utilizar este tema para justamente estar suspendiendo elecciones que no le favorezcan, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Y si dijéramos que sí, ¿qué tendríamos que hacer? Pues un primer paso sería modificar nuestra Constitución, sobre todo el artículo 29, esa es eliminación que existe en la Constitución mexicana. En segundo lugar, tendríamos que determinar las causales específicas por las cuales suspender, que tuviera que ser muy delimitada a casos de violencia grave, a casos de violencia extrema, donde no existe la posibilidad de que las elecciones sean creíbles y confiables, ¿no? Tercer paso, establecer que la autoridad va a ser la competente. Si va a ser, por ejemplo, autoridad nacional, como es el Instituto Nacional Electoral, o si bien lo pueden hacer, digamos, autoridades estatales, tendríamos que definir si eso se puede hacer y quién lo va a tener que hacer. Cuarto paso, determinar los límites temporales de la suspensión, es decir, cuánto tiempo vamos a poder. En algunos países, por ejemplo, como Bosnia y Herzegovina, es hasta por 30 días, tendríamos que ponernos de acuerdo sobre cuántos días serían suficientes para pacificar una zona antes de ir a un proceso electoral, ¿no? Turquía, por ejemplo, también tiene una prohibición, pero esa prohibición no es una prohibición expresa en días, entonces es una prohibición indeterminada, perdón. Fijar las medidas de seguridad competentes que deben hacerse durante la suspensión para poder tener el proceso electoral posteriormente y precisar los términos de la reanudación. Esto va a ser muy importante, sobre todo en contextos de violencia grave. Este tema no se antoja tampoco muy, defendible desde la perspectiva constitucional y de derechos humanos, porque justamente parece contraintuitivo. Sin embargo, justamente a partir de esto es de lo que queremos crear un debate sobre si en los contextos en los que estamos en México en este momento se puede esta parte, o si nos podemos atrever a aceptar que en México la integridad electoral ha estado muy comprometida en ciertas regiones y que el Estado mexicano no tiene control de ciertas regiones para poder hacer elecciones con los elementos esenciales de credibilidad, y esto tendríamos que replantearnos de cara a futuro, porque si seguimos haciendo elecciones sin elementos de integridad electoral suficientes, entonces estamos otra vez en el círculo vicioso que mencionaba al principio. Estamos generando autoridades emanadas de una elección que no cumple con la integridad que requiere una elección. Entonces sí es importante replantear eso. Pasamos a la siguiente, creo que es todo.
Y terminaría con esa atención que a la que me representé acá, porque no vengo acá como consejero, sino como académico, de ahí que pues, todo lo que dije pareciera contraintuitivo de una autoridad electoral, sobre todo quien está con un noble, pero justamente es parte de una problemática que creo que en México tenemos y que de alguna forma tendremos que resolver. Gracias, no sé si me tardé. Muchas gracias, Oscar. Te recibo, Oscar, el micrófono. Bueno, muy interesante la propuesta de Oscar, ¿no? Nos genera debate y bueno, al final de las presentaciones podremos conversar sobre ella, porque es complejo pensar en suspensión de elecciones y más con el contexto constitucional que nos plantea Oscar, donde realmente hay una prohibición explícita al tema, pero también es complejo pensar cuál es la legitimidad de esas autoridades elegidas en un contexto de violencia donde hay presión clara de los grupos armados para esa elección. Entonces, bueno, nos deja saber una inquietud grande de Oscar, ahorita lo conversaremos al final. Seguimos con la ponencia Malas prácticas del ciclo electoral de Morelos en 2015 en un contexto de violencia e inseguridad. Esta ponencia es a cargo de Gustavo Alonso Cacho Rodríguez. Entonces, Gustavo, todos tuyos. Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Primero que todo, pues es un honor. Vengo de Iztapalapa, de Aragón, Iztapalapa. Soy estudiante de la maestría en procesos políticos y esta es como mi primera vez que estudio en el ámbito internacional, así que muchas gracias por la atención de antemano. Y sí, básicamente voy a hablarles acerca de... Yo soy de Morelos, entonces es un estado que los que conocen México pues también saben que tiene fama de ser un estado inseguro. Los que no conocen Morelos van a ver las próximas diapositivas, unas estadísticas para mostrarles por qué elegí este estado, además de que pues, es de donde vengo. Siguiente, por favor. Bien, primero quise comenzar por establecer a qué nos referimos con la integridad electoral. Ya bastante se ha hablado acerca de este término y seguro se seguirá hablando en las siguientes jornadas. Sin embargo, creo que es importante seguir abordando en a qué nos referimos cuando hablamos de integridad electoral. Sabemos, y esto pues son con base en lecturas de Pipa López, por ejemplo, de que la integridad electoral se refiere justamente a asegurar que el ciclo electoral, los 11 pasos para establecer este ciclo electoral, tenga certeza jurídica, se apega a las normas internacionales y sobre todo haya transparencia y eficacia en los resultados. También, en un caso hipotético ideal, se refiere a que las prácticas fraudulentas o malas prácticas, como he llamado, pues sean mínimas o en su caso inexistentes, pero pues ya con la ponencia del doctor Oscar sabemos que es un poco pues, idílico pensar en esos escenarios, más no imposible, por eso estamos aquí. Entonces, bueno, ya sabemos, algo importante que voy a poner en discusión igual a lo largo de la ponencia es si de verdad que no haya integridad electoral puede socavar la democracia o puede socavar los resultados, porque hemos visto que a pesar de que haya hechos violentos y muy violentos, aún hay elecciones. E incluso en el momento de las elecciones vemos cómo los consejeros, como el INE en el caso de México, salen a felicitar a todo el mundo, es decir, lo hemos hecho, fue una jornada electoral impecable, sí, hubo algunos fallecidos, hubo algunos secuestros, pero la gente salió a votar. Y ya por eso podemos decir que México es una democracia. Entonces, es igual la discusión. Siguiente, por favor. Bien, para las y los que no conozcan el ciclo electoral, es básicamente pues, un proceso de 11 pasos que se dividen tanto en el ciclo preelectoral, las elecciones y lo que pasa después de las elecciones. Creo que igual con la ponencia del doctor Oscar podemos preguntarnos en qué momento sería idóneo suspender las elecciones, ya que únicamente, bueno, pienso que no hay que esperarnos únicamente hasta el día de las elecciones, sabiendo que pues, empezamos desde meses antes, en el caso de México, para preparar todo esto. Siguiente, por favor. Un hecho importante de esto es que las preparaciones a la integridad electoral no dependen únicamente de las reglas formales, sino que también dependen mucho de las prácticas de los actores que están inscritos en el proceso electoral. Como pueden ver en México, pues bueno,
todo esto, este ciclo electoral se suscita en un escenario de violencia, ¿no? Violencia política. Hay una estadística que muestra que en México, quizás en América Latina en general o en todo el mundo, la violencia política aumenta justo días antes, semanas antes del día de las elecciones. Entonces, en el caso de México, pues podemos ver que 2024 fue uno de los años más violentos. Tuvimos como 800 tantos casos, ¿no? En el caso de México, asesinatos, 200 asesinatos. Entonces, quizás el número mínimo, pero si vemos las historias detrás, son casos muy complejos que sí requieren bastante la atención. Bien, este ciclo electoral es sacado de Edmundo Molina, consejero del INE, que justamente podemos ver cómo empezamos desde la normatividad electoral, llegamos a las autoridades electorales y ya pasando rápidamente tenemos las campañas, la jornada electoral. En el caso de México es importante saber que muchos de estos casos ya están viciados desde el inicio. El crimen organizado, la delincuencia en general ya está inscrita desde el principio del ciclo electoral, y es aquí donde pienso que también podemos tener veras reflexiones, discusiones para saber si es que hablamos de suspensión de las elecciones, pues podría ser desde las partes como más iniciales del proceso electoral. Bien, esto es una muestra para que puedan ver lo saqué del índice de paz y economía de México, fue la última de 2025, para mostrarles cómo, pues lamentablemente desde 2016 la paz en México se ha ido deteriorando. Eso sí, ha habido unas ligeras mejoras desde 2020, sin embargo no estamos en un punto óptimo. Y en este punto es donde se escribe la elección en Morelos en 2015. Vamos a la siguiente, por favor. Antes de eso, también es importante recalcar que, pues, si bien en México, como muchos países de América Latina, pues pasamos por procesos de autoritarismo o de un partido único, como fue el PRI, sin embargo, a la par de esto, también tuvimos avances institucionales, como fue el sufragio del voto para la mujer, las candidaturas independientes, que de hecho Morelos fue uno de los estados que los ganó en el proceso electoral de 2015. Entonces, todo esto ha sido en pro, primero, para consolidar el proceso democrático de México, pero también para fortalecer la confianza a las instituciones. Hay un estudio de Alejandro Monsiváis, en donde leí que justamente para que la población tenga confianza en el proceso democrático, no basta únicamente que puedan ir a votar, hay que construir confianza en las instituciones, porque si no hay esto y si no hay, desde luego, profundización de la democracia, no va a haber integridad electoral. Por el simple hecho de que la gente no tiene, digamos, ya sabe de antemano que va a haber fraude o que no son tan legítimas esas elecciones, e importan mucho la perspectiva ciudadana. No es únicamente lo que diga el oficialismo, no es únicamente lo que diga las instituciones, también importa bastante lo que piense la ciudadanía cuando va a votar o si es que no va a votar. Siguiente, por favor. Y bien, ya entrando al caso particular de Morelos, estos mapas, como pueden ver, muestran cómo ha transitado el Estado en contextos de violencia. El 2000, como pues ya muchos sabemos, reinaba, bueno, no reinaba, pero tenía bastante preponderancia el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y también lo disputaba el Partido Acción Nacional, el PAN. Esto fue en el 2000, y para 2015 vean cómo cambió el mapa electoral. Entonces, esto es una muestra de que, a pesar de que hay violencia en el proceso electoral, de que hay secuestros, extorsión, incluso que los candidatos son amenazados, la gente ha salido a votar, la gente expresa su manifestación del voto, y con eso hemos llegado a tener alternancia política. Ya no tenemos ningún partido hegemónico cuando eso fue para 2015. Sin embargo, es importante resaltar, en la siguiente, por favor. Esta gráfica la elaboré igual con base en datos del Instituto para la Paz. Pueden ver cómo desde 2000 a 2015, primero, es obviamente que el padrón electoral ha aumentado, la ciudadanía va aumentando, pero también pueden ver cómo los votos también tienen una tendencia a la alza. Los puntos máximos donde hubo más participación electoral en Morelos fue en el 2000,
en 2006 y 2012. Superamos el 50% de la participación. Entonces también eso es un dato importante. ¿Cómo puede ser posible si tenemos estos casos de violencia? Porque en Morelos, ya lo van a ver más adelante, 2014-2015 fue cuando se capturó al líder de los Beltrán Leiva en Cuernavaca. Y a partir de que se captura a este líder, como pasa en muchos lados de México, se fragmentan los grupos delictivos y surgen los Rojos y los Guerreros Unidos, quienes son lamentablemente famosos por cometer los hechos con los estudiantes de Ayotzinapa en 2015. No sé, fue después, ¿verdad? Ayotzinapa fue 2017, perdón, el tercer año de Peña Nieto, el tercer o cuarto año de Peña Nieto. Pero bueno, ya están sus antecedentes. Y a pesar de eso, la gente fue manifestando su voto. Sería importante saber por qué. Uno esperaría, sabiendo que si hay violencia o hay casos de malas prácticas electorales, pues haya casos donde incluso la gente no va a votar. Pero como puede ver la tendencia, creo que los datos son bastante reveladores. Y bueno, únicamente para hablar en qué es lo que pasa en Morelos, básicamente pueden ver que Morelos se ha caracterizado por tener pluralismo político, por tener una fragmentación y porque ningún partido detenta el poder por mucho tiempo. Desde 2000 a 2015 ha habido bastante alternancia, sobre todo en la capital, en Cuernavaca. Vamos a la siguiente, por favor. Y ven, esto es únicamente para mostrar en qué posición estaba Morelos en 2015. Como pueden ver, Morelos ocupaba el segundo estado más violento, tan solo por abajo de Guerrero en ese entonces. Y es también importante resaltar, como lo dijo el secretario de la ONU, Kofi Annan, que para calificar un proceso electoral no basta únicamente con ver las elecciones, ya que, como se los mencioné, es todo un proceso de 11 pasos que viene desde meses atrás. Entonces, para construir la democracia es muy complejo, sobre todo en contextos donde tenemos que la gente pues está habituada y lamentablemente ya se hace normalizado ver secuestros, ver balaceras, ver cobro de pisos. Y al momento de las elecciones, ver cómo algunos candidatos son amenazados, quizás pensados por votar por alguien, o incluso hubo casos, ya más adelante lo van a ver, hubo casos donde como la gente que era partidaria de un partido, partidaria de un movimiento político, y pues obviamente salía a poner carteles, incluso era violentada por las mismas fuerzas del orden público. Entonces, no tenemos únicamente a los grupos extra del Estado, como son los cárteles, sino también a la policía, que está apoyando al partido hegemónico. En ese entonces era el PRD en Cuernavaca. Siguiente, por favor. Y bien, ya comenzando con el proceso electoral de 2015, pueden ver que hubo bastante participación para estar en ese proceso electoral. Tan solo para mujeres hubo 2.528 que se postularon, tanto para diputaciones de mayoría relativa, representación proporcional y ayuntamientos. Cuando fueron las elecciones de 2015, esos eran los cargos, tanto para diputaciones locales, para presidencias municipales y para cargos federales por igual diputaciones. Entonces, desde septiembre de 2014 es cuando ya inicia el proceso electoral, se conforma todo andamiaje institucional para poder organizar este proceso. Y también recuerden que en ese proceso está el caso donde pues, los Beltrán Leiva ya son, digamos, como sacados de Morelos, pero surgen los grupos, pues, digamos, rivales, como son los Rojos y los Guerreros Unidos. Y aquí tenemos algunas, este mapa lo pone muy bien, cómo estaba dividido, pues básicamente como si fuera un mapa electoral, pero disputado tanto por los Rojos y los Guerreros Unidos. Y aquí también pueden ver las famosas narcomantas, en donde pues pueden ver cómo tenía este poder Arturo Beltrán Leiva y su cártel. Siguiente, por favor. Y aquí les hice, digamos, un compendio de algunas noticias que pasaban durante el ciclo electoral. Recuerden, desde 2014, septiembre, hasta el día de las elecciones, que fue en julio. Un caso, para que dimensionen cómo estaba de grave el asunto, esta persona
fue la candidata elegida para el municipio de Temixco, en Morelos. Solo duró en el cargo un par de horas porque lamentablemente la asesinaron. Miembros del crimen organizado ingresaron a su domicilio y terminaron con su vida. Lo que se dice con las investigaciones fue que esto fue por orden del pasado presidente municipal de Temixco, ya que esta candidata venía mucho con el discurso de acabar con la corrupción y de investigar qué se había hecho anteriormente. Entonces, se pueden imaginar lo que movió, las amenazas que había, lo fácil que estaba el asunto, entonces mandaron a terminar con su vida. Pero pueden ver, desde el inicio tenemos casos donde, por ejemplo, el secretario de Seguridad Pública de Morelos fue sentenciado a 10 años en 2014 por tener vínculos con el cártel de Ocotlán Leiva. Se halló y se demostró que su policía tenía básicamente el mandato de proteger a este cártel para que pudieran trabajar a sus anchas en el estado, obviamente quitando a los rivales. Entonces, para mí se me hace bastante impactante cómo desde el orden público, digo que sí es para los mexicanos y también para Colombia no sea sorprendente, pero no por eso debe ser normalizado. Es lamentable que tengamos a los policías, a las instituciones, protegiendo a grupos criminales. También, por ejemplo, la candidata Catalina Ríos, apodada La Jefa, en el municipio de Zapata, que está al lado de Cuernavaca, la capital, fue también investigada por tener nexos con los rojos y por tener enriquecimiento ilícito. Entonces vemos como incluso ya gente que se postulaba para ser candidatos venía, digamos, como manchada por estas redes. Hubo casos donde candidatos del PAN tuvieron que bajarse de la contienda electoral por amenazas. La precandidata para el municipio de Ayala, igual en Morelos, también fue amenazada, tuvo que retirar su candidatura. En fin, podemos ver, esta era la que les comentaba. Aquí tenemos a personas que eran simpatizantes del PRD en el municipio, no, eran del PRI, en Cuernavaca, y hubo casos donde se denunciaron que la policía fue a hostigarlos justamente para obligarles a que no hicieran campaña política a favor de la candidata opositora. Y yo me pregunto, ¿qué tanta integridad puede haber en ese proceso electoral? Si ni siquiera la gente puede ejercer efectivamente sus derechos políticos. Y bien, y ya si quieren saberlo, el día de las elecciones también hubo algunos hechos violentos. Algunas casillas electorales en el municipio de Jojutla, Morelos, fueron incendiadas. Sin embargo, todo continuó con normalidad. La elección se llevó a cabo, fuera de eso no hubo más retrasos y el INE lo calificó como una jornada exitosa. Siguiente, por favor. Y aquí les puse algunos datos para que lo puedan corroborar. Pueden ver que en la mayoría de los municipios, aquí tenemos todo el listado de municipios, ojalá la gente de Zoom, saludos para mi familia de México, lo puedan ver mejor. Tenemos municipios desde Amacuzac hasta Temoac. Si quieren, si pueden ver lo más importante, fíjense en la última columna donde ven la participación. La mayoría fueron arriba del 50%. Fueron únicamente 4 municipios los que estuvieron abajo del 50%. Y no fue tanto en realidad. Por ejemplo, en el caso de Cuautla fue un 47%. O el caso de Cuernavaca, la capital, fue 49%. Entonces casi llega a la mitad. La gente salió a votar, la gente, digamos, no tuvo miedo el día de las elecciones. Sin embargo, con este mensaje que les mostré, con este proceso electoral, cabe preguntarnos qué tan democrático fue eso cuando candidatos fueron amenazados, o incluso una, como ya vieron, una que resultó ganadora fue asesinada. Siguiente, por favor. Y bien, ya para ir acabando, las conclusiones de este estudio, de esta breve ponencia, que igual espero que puedan leer el paper más adelante, es que definitivamente el proceso electoral morelense de 2015 refleja la tendencia de que en Morelos la gente está atenta a los errores de los políticos y las políticas. Por eso, de ahí la alternancia, de ahí el voto castigo. También, a pesar de que hubo violencia durante el proceso electoral desde el inicio, la maquinaria de las instituciones nunca se detuvo. Siempre estuvo adelante, siempre estuvo, digamos, cumpliendo con las fechas, pero ¿qué tanta integridad puede haber en esas circunstancias? Y también cabe preguntarse, sabiendo que de antemano ya
el proceso viene viciado, pues cabe preguntarse si realmente, como dice la teoría, si se afecta la integridad electoral, la gente no va a hacer su participación, o en todo caso disminuye la democracia, o disminuye el ejercicio de la acción electoral. También un hecho importante, como ya se nos mostraba, es que en Morelos la mayoría de la participación, a pesar de esta violencia, fue de más del 50%. Y vamos a la siguiente pregunta. Esta se pregunta: ¿las violaciones de la integridad electoral se convierten en asuntos de preocupación pública generalizada? Yo creo que no, porque como lo vimos, pienso que quizás todavía estamos en un punto donde la gente que está involucrada en asuntos políticos es muy mínima, y esa es la gente que está realmente, que sí le afecta que haya, por ejemplo, estos casos de violencia. Para el resto de la población, al parecer no le afecta tanto. Quizás una porque saben de antemano que así es en México y ya está normalizado. Pero número dos, porque no tienen tanta conciencia electoral. Quizás para ellos el día de las elecciones es el día más importante. No importa tanto lo que pase atrás o después. Lo que puedan votar es más que suficiente. Y también cabe preguntarse, ¿bajo qué condiciones cualquier insatisfacción pública con el proceso electoral tiene la capacidad de generar consecuencias significativas para el régimen? Porque como pudimos ver también en Coahuila o en Tepancingo, pese que haya violaciones al proceso electoral, esto sigue, nunca ha habido suspensiones. Quizás sí por la parte rígida de la norma, quizás por mala costumbre, pero no sé hasta qué punto sea suficiente para poder detener un proceso cuando ya hay mucha violencia y hay muchos muertos. Y finalmente, bueno, como parte de la teoría sabemos que la violencia per se puede tener consecuencias en que detiene la participación de la ciudadanía o detiene la participación de algunos contendientes justamente por las amenazas que reciben del crimen organizado. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias a Gustavo. Nos introduce más elementos para el debate. Volvemos entonces a la discusión de cuánto de legitimidad se pierde en un proceso electoral viciado por la violencia en cada una de sus etapas del ciclo. Entonces, ¿cómo? Pues con el caso de Morelos podemos ver claramente, a pesar de que la participación no se reduce, que es un asunto bastante paradigmático, pues porque esperaríamos que realmente la violencia disuada la participación política, pues finalmente la democracia se ve vulnerada con esas violencias que se están presentando no solo en el momento de la votación, sino en todo el ciclo electoral. Entonces, bueno, dejamos ahí la inquietud para discutirlo al final y damos paso a Héctor Samitis con su ponencia Política, Narcotráfico y Violencia, el desafío del gobierno de Claudia Sheinbaum frente a la demanda ciudadana y a la presión de Donald Trump para enfrentar el crimen organizado en México. Entonces, bueno, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Bueno, primero agradezco a la doctora Pablo Andrea Valencia Rigoño, que es la coordinadora de la mesa, ¿no? de la serie de ponencias que tenemos. Creo que mi ponencia va a complementar un poco, o mucho, lo que han planteado tanto Oscar Daniel como el compañero. Yo les presento a ustedes un trabajo que he iniciado este año con una línea de investigación. Lo titulé muy ampliamente, ¿no? Política, narcotráfico y violencia, el desafío del gobierno de Claudia Sheinbaum frente a la demanda ciudadana y la presión de Donald Trump para enfrentar el crimen organizado en México. Por favor. Bueno, pues hay un problema de ingobernabilidad en buena parte del territorio nacional por la violencia del narcotráfico. Vemos casos en Morelos, lo han ilustrado, y ha sido un desafío para el gobierno, ¿no? En los últimos años nos ha preocupado a los estudiosos de la política en México, ¿no? El número de personas fallecidas y desaparecidas. Yo creo que una de las demandas fuertes que tiene el gobierno actual no solo es el asunto de la violencia, sino además
la que se destapó muy fuerte con el famoso Rancho Izaguirre en Jalisco, donde descubrimos el fenómeno del reclutamiento del narcotráfico, que es un tema importantísimo. ¿Cómo recluta el narcotráfico a su personal a través de migrantes y a través de jóvenes y básicamente invitándolos a trabajar y después los secuestra, ¿no? Como presidenta Claudia Sheinbaum enfrentaría un reto inevitable, el crecimiento del crimen organizado. Y bueno, para algunos analistas especialistas, hay un pacto de impunidad entre criminales y funcionarios que se ha beneficiado de la ubicación geopolítica y que han hecho de México un país de víctimas. Ahí doy algunos datos, ¿no? 196.216 víctimas reportadas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, 25% más en términos de lo que presentó el gobierno de Enrique Peña Nieto. Por favor. La seguridad entonces se convierte en una principal demanda, tanto de organizaciones, campesinos, colonos, empresarios, ¿no? El costo de la inseguridad en el país es altísimo. Entonces la estrategia de Sheinbaum pues, se ha visto forzada bajo la lógica de negociación con Donald Trump, todos lo hemos visto, que no solo le añadió presión, ¿en qué sentido? Y esa es parte de la hipótesis, ¿no? ¿Qué implicaciones estamos teniendo y vamos a tener al ser considerados los grupos de narcotraficantes terroristas? Eso a mí me parece que es un punto fundamental sobre el cual estamos viendo resultados y tenemos que ir atendiendo esta preocupación. Sin duda, la agenda del gobierno de Claudia Sheinbaum es modificada por la de Donald Trump. La situación entonces creo debe de analizarse, las implicaciones en la gobernabilidad es muy importante y sobre todo en la legitimidad, porque desde el análisis político nosotros tenemos que identificar, creo yo, no somos periodistas, no somos youtubers, no somos influencers, somos analistas, académicos, ¿no? Lo probado que pueda existir en términos de la calificación de narcogobierno, porque para empezar es una crítica a los gobiernos, es una estrategia de Estados Unidos probada para intervenir en los países. Entonces es muy claro que puede haber acusaciones no probadas, pero que generan esta idea de que los gobiernos están absolutamente comprometidos y vinculados, o tienen vínculos con organizaciones de narcotraficantes. Adelante. Entonces, bueno, se ha dicho, ¿no? La democracia está bajo asedio, la violencia política y la violencia criminal. Creo que hay que diferenciar, me parece a mí que hay que hacer investigaciones sistemáticas. Una es la violencia política, presidentes y expresidentes municipales mandan matar a sus contendientes. Por ejemplo, en la reelección de presidentes municipales han matado a los que se han intentado reelegir, ¿no? Claro, ya desapareció la reelección en términos legales, pero es muy importante. Y la otra es la violencia criminal, ¿no? Yo creo que hay que hacer una diferenciación y en esto los datos son muy importantes, porque yo sí observo casitos así, casos pequeños, ¿no? La población de mis abuelos, la Sierra Norte de Puebla, etcétera. ¿Quiénes? La primera pregunta que nos hace es ¿quiénes mandaron a matar? ¿No? Y todos piensan el narco, no en todos lados es el narco. Hay grupos, caciques que están interesados en desaparecer a sus adversarios por la vía del asesinato. Adelante. Tema que no es tan fácil, ¿no? Bueno, ya se ha dicho, ¿no? Miren, yo pongo la vinculación entre política y crimen no cesa de crecer, la fragilidad de las instituciones y los organismos, ¿no? Los grandes márgenes de ganancia que genera la economía criminal, ¿no? Pongo dos casos, ¿no? Que nos duelen en Latinoamérica. El caso de Fernando Villavicencio en Ecuador, a 11 días de las elecciones lo mataron. El caso de Miguel Uribe apenas en Colombia, ¿no? Ahí está, el pasado 7 de junio. A mí me parece que representa uno de los sucesos más trágicos de la historia reciente en el país. Por favor. En este sentido, todo acto que vulnere la participación democrática pues es un atentado directo contra la democracia. Por supuesto, ya no solo, como se decía ayer en la conferencia magistral, la integridad electoral tendrá que ver si no hay alguna modificación o
o intervención, o deshonestidad, o corrupción. No, a mí me parece que esto de lo que ha conocido México, verdaderamente lo ha señalado el compañero, a veces hablar en términos cruentos no es tan conveniente, pero son desoladores los sucesos de violencia en los últimos procesos electorales, ¿no? Que ha llevado a los funcionarios a organizarse en protocolos, no funcionan bien, el gobierno minimiza, el INE tiene que intervienen los partidos, el Congreso. Creo que no hay una fuerza en el Congreso mexicano que verdaderamente se compromete y dice, es asunto del INE, es asunto federal, ¿no? Los municipios están teniendo una presión muy importante y solo les dan fuerza a aquellos candidatos a nivel de diputados, ¿no? O a nivel del Senado. Por favor, adelante, ¿no? Yo tomo data cívica, porque aquí en el asunto de los datos es muy importante. Ahí está en el documento las acotaciones, pero si ustedes ven, en efecto, ¿no? Elecciones presidenciales, elecciones intermedias, si nosotros sumamos y vemos, por eso hay diferenciaciones, candidatos asesinados, candidatos atacados, militantes y familiares asesinados, militantes y familiares atacados, funcionarios asesinados, funcionarios atacados, autoridades de elección popular asesinadas y autoridades de elección popular atacadas. El que usted toma es el más común, ¿no? Y el que nos ayuda un poco a tener estos datos. A mí me parece que esto es muy importante y es altamente preocupante. Y quiero decirlo, Andrés Manuel López Obrador lo minimizaba. Creo que mejorar de las elecciones del 21 al 24, pero aún así me parece a mí que es una amenaza seria y fundamental a la democracia. Adelante, por favor, ¿no? Entonces, en este sentido, pues comparemos las estrategias de seguridad de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Ya empieza a estar claro, ¿no? Desde el principio. Me parece a mí que no solo esto permitirá conocer diferencias y cambios de estrategia de los gobiernos, sino aventurar el éxito y fracaso de los esfuerzos del nuevo gobierno, porque no hay panacea, no hay una resolución, solo estudiamos etapas, estudiamos procesos, pero a mí me parece que el asunto debe de compararse. Adelante. Demanda ciudadana, ya lo dije, no estamos en un rompimiento de la ingobernabilidad. Estas son las prácticas, ¿no? Hablamos de qué tipo de delitos, de qué tipo de crímenes, ¿no? Los gobiernos se defienden, en algunos momentos hay una alza, después viene y se abate, pero los fenómenos van creciendo. El crimen se ajusta y va buscando formas alternativas de seguir teniendo ganancias y de seguir asolando las regiones. Por favor. ¿No? Bueno, pues ahí hay preguntas, ¿no? ¿Cómo se expresa la demanda? ¿Cuáles son los principales demandantes? Por ejemplo, ¿no? Se manifiestan situaciones críticas. Pongo dos ejemplos. ¿Se acuerdan de la tragedia de huracán Otis? Ustedes lo saben, cuando se mantuvo en eso. O el asunto que sucedió en Chiapas, los últimos 2 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no, hasta López Obrador tuvo que decir, señores, vamos a atenderlos. ¿Por qué? Porque eran básicamente campesinos, gente del pueblo la que se quejaba, le mandó una carta, firmaron no sé cuántas organizaciones diciéndole a López Obrador, señor, Chiapas está ingobernable. Y cambiaron las cosas, ¿eh? O sea, tuvo que meterle fuerza y un poco más de inteligencia a López Obrador a Chiapas para pacificar un poco ya lo que en algún momento exageradamente decíamos, casi hay una guerra civil en Chiapas en este momento. Por favor. Ahí está la incidencia delictiva, ¿no? Si ven ustedes, homicidio doloso, feminicidio, son los colores que tenemos ahí, arriba, ¿no? Y claro, hay niveles exponenciales, ¿no? 19, 20 y 21, después ciertamente empieza a declinar ese tipo de delito, ¿no? Y se mantiene hasta 24, pero el problema es que empiezan a crecer, avanzamos por favor, el asunto de la extorsión, ¿no? La extorsión se dispara, ¿no? De la lista que se integra en el cuadro, el único delito que se mantuvo al alza pues ha sido el de la extorsión. En 24 tuvo un aumento de 17.24%,
con respecto a las cifras de 2019. En efecto, el homicidio bajó, pero la extorsión se elevó. Y esto es algo muy importante, porque termina uno no creyendo y la gente empieza siempre a no diferenciar y empieza uno a calificar a los gobiernos de incompetentes en todos los sentidos. Yo creo que no. Debemos de tener una diferencia y de ver cómo va la incidencia de los delitos. Avanzamos. ¿Qué hizo López Obrador? Bueno, miren, esto de abrazos no balazos, lo sabemos todos, no defiendo a López Obrador, pero terminó siendo un eslogan que no le vino a beneficiar. Lo que él quería era restarle base social a la criminalidad mediante la incorporación de jóvenes a programas y al estudio, las becas que dio, ¿no? Lo mismo va a mantener Claudia Sheinbaum, pero ahí sí hay una variación en términos de fuerza, de dinero y de inteligencia en su estrategia, ¿no? Quería recuperar el principio de reinserción social, estoy hablando de López Obrador, terminar con la guerra contra las drogas, que no hay que confundirla, esta es muy clara, ¿no? Y la adopción de una estrategia de prevención y tratamiento de adicciones. Creo yo que está muy claro que eso lo impulsó. El asunto regional de pacificación con esclarecimiento, justicia, reparación, todo esto se propuso, ¿no? Las medidas contra el lavado de dinero, la inteligencia policial, que me parece que eso no ha funcionado como se hubiera querido. Gracias, por favor, adelante, ¿no? Y claro, él se preocupa por crear y desarrollar a nivel nacional la Guardia Nacional. Que claro, sus opositores pues, lo criticaron y el discurso es muy claro, se ha militarizado México. Yo lo dudo que sea una militarización, pero es todo un debate, ¿no? Para López Obrador la violencia había resultado en más de 30 años de abandono, el gobierno combate las causas y defiende fundamentalmente, bueno, pues las reuniones de su gabinete de seguridad, etcétera. Pero ¿qué se observa? Sí, yo quiero decirlo. Por favor, la siguiente. La estrategia implantada, que fue conociéndose con la frase retórica abrazos no balazos, requería tiempo e implicaba atender las causas de la inseguridad para que hubiera mejores condiciones de vida, empleo, salarios, sobre todo, pienso yo, dirigido a los jóvenes, ¿no? Y por supuesto, abrazos no balazos requería, como decía el propio López Obrador, él mismo lo aceptaba al final, se requiere más inteligencia que fuerza. Por favor, la siguiente. Se centra en la Guardia Nacional y hereda a Claudia Sheinbaum. Adelante, la siguiente, por favor. ¿No? Bueno, la crítica que hay ahora y se les ha revertido, ¿no? López Obrador metió a muchas cosas a la Marina y al Ejército, ¿no? Y bueno, pues esto fue las críticas a la militarización del país y ahora todo lo que se ha descubierto con la estrategia del llamado huachicol, ¿no? Todos los asuntos derivados con el tráfico de petróleo y otras cosas, por favor. Entonces, ahí aparece ya, paralelamente, la estrategia acusatoria de la oposición y de los Estados Unidos en términos de que el gobierno de López Obrador es una apuesta. Yo siempre lo dudé, lo digo en términos muy generales, adelante, ¿no? Pero Sheinbaum tiene que enfrentarlo, ¿no? ¿Y qué hace? Pues, López Obrador le pidió concreta la incorporación de la Guardia Nacional. Apenas está en proceso de concreción. Acaba de terminar la última ley del Congreso para consolidar la Guardia Nacional con todo el respaldo jurídico, ¿no? Como diría usted, como señor presidente, ¿no? Uno plantea sus posiciones, pero no tiene sus posiciones, incluso sus decisiones, pero no tiene un respaldo jurídico para tomar esas decisiones, sobre todo para suspender una elección. Nombra a los titulares de SEMAR y Sedena, nombra a Harfuch como secretario de Seguridad, presenta una estrategia mucho mejor, tiene más recursos, está mejor articulada. Adelante, por favor. ¿Sí? Y aquí está, ¿no? Pero sigue la atención a las causas, consolida la Guardia Nacional, perdón, yo toqué la pantalla ahí, no sé si se movió, mire. Perdón, disculpe. No, tranquilo, no te preocupes. Y aquí viene, ¿no? Fortalezcamos la inteligencia y coordinemos a las entidades federativas. Miren, yo creo que Claudia Sheinbaum viene sobre las fiscalías y la autonomía de las fiscalías, sin duda alguna, ¿no? Pero sobre todo le interesa mucho la articulación con los gobernadores, porque no le estaban entrando
a nivel de gobernadores puedo decir que si fuera a hacer un estudio de quién sí le entraba y quién no le entraba. Ese es asunto federal, ¿no? Y dejaban desprotegidas las partes de los municipios. Sí, aquí está la desarticulación. Yo no soy un especialista, me interesa este tema, voy a dedicarme unos 2 o 3 años, habrá algún producto de investigación escrita, pero esto es fundamental, lo que creo que puede venir a cambiar. Y hay gente que ya lo ha dicho, especialistas, ¿no? Pérez Ricard dice, ya estamos viendo los resultados, estamos bien, va mejor, pero vamos a ver con el proceso electoral. Adelante, por favor. Y aquí viene y aparece Donald Trump, ¿no? Y su estrategia. La campaña de Trump y su propuesta de clasificar a los cárteles que operan como grupos terroristas. Ya saben, durante la campaña fue brutal el asunto, sí, como no, gracias. Hermano de la película, ya no eran los hombres malos mexicanos, era el país. Donald Trump 2.0 vino con una estrategia distinta, la hemos vivido, y entonces se convierten los países en adversarios, y México es uno de ellos, a pesar de la sociedad que existe con el tema. La siguiente, por favor. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tiene México? ¿No? Pues el asunto de la demanda de las armas. Con esto se ha tratado de defender. Imagínense, al país que legalmente tiene desarrollo de armamento y de venta de armas como parte de su cultura histórica, ¿no? Digamos, de su ADN, México ha enfrentado con esto y creo que le ha servido de defensa desde el observador. Ebrard demandó, hay abogados, ¿no? Pero Estados Unidos no ha hecho mucho caso. El presidente Biden atendió, el embajador atendió, pero la fuerza la tienen las corporaciones, no precisamente, en este caso, el presidente, ¿no? Es muy interesante la relación que tuvo López Obrador con Estados Unidos y la que está teniendo Claudia Sheinbaum, ¿no? Y bueno, aquí se complica para México. ¿Por qué? Porque hubo 5 debates, los candidatos del Partido Republicano se enfrentan y tienen que empujar más en la política de Donald Trump para vencerlos. Ella venía con un porcentaje altísimo y ahí es donde vienen las implicaciones. Por favor, me quedan muy pocos minutos, ¿no? Y uno se pregunta, ¿qué implicaciones tendrá esto? Pues yo creo que ya las ha tenido y el gobierno de Claudia Sheinbaum ha tenido que enfrentar todas ellas. Por favor, adelante. Ahí están las implicaciones analizadas por especialistas, ¿no? Miren, el anuncio de considerar a los cárteles mexicanos como terroristas implican muchas cosas, ¿no? La transterritorialización de la política, los ejemplos que decían ustedes, aquí están, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos enfrentamos a Donald Trump, nos enfrentamos a las agencias, que son diversas. Mandaron 24 presos, ¿no? Líderes del narcotráfico a Estados Unidos. ¿Saben cómo fue? Cuando la CIA le dice a México, te voy a sacar una lista de políticos que están vinculados con el narcotráfico. Al otro día, a los 2 días, están 29 capos en Estados Unidos. Entonces, el asunto sigue, vean ustedes lo que está haciendo en Venezuela, la propia presión que tiene contra Petro en Colombia. Entonces, México no está alejado, a pesar de su cercanía. Entonces, adelante, por favor. Miren, esto es lo que ha vivido el gobierno. Reforzamiento de la seguridad fronteriza, la deportación de millones de inmigrantes, el aumento de aranceles como medio para presionar, la renegociación de acuerdos comerciales y la amenaza de intervención militar. Yo siempre he dicho, algunas cosas van a negociar, no lo vamos a saber, no lo vamos a saber después, pero otras cosas han sido de facto. Nos enfrentamos a agencias, el gobierno se enfrenta a agencias, lo digo como mexicano, a agencias diversas, ¿no? Y esto es lo que ha tenido que hacer Claudia Sheinbaum hasta el día de hoy. Creo que ya termino con eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a Héctor por su ponencia. Nos traslada de esa discusión que tuvimos muy local del caso de Morelos a una discusión internacional de la importancia de esas políticas exteriores que están incidiendo incluso en la política de seguridad nacional. Entonces, tú eres Isaac. Sí, Isaac, ¿tienes ponencia? Presentación, PowerPoint. Sí, ya está instalada. Ok, perfecto. Entonces, lo que hacemos es mover el debate, esa discusión sobre seguridad nacional y esa tensión tan compleja que tiene la presión internacional con esa
intento de consolidación de la política de seguridad nacional a partir de la propuesta reformada de Guardia Nacional de Claudia Sheinbaum. Entonces ahí tenemos esa tensión que nos plantea Héctor sobre si toda la violencia política es violencia criminal o cómo delimitamos esa violencia criminal que incide en la política. Bueno, ahí tenemos otros temas de debate que nos ayudan a esta discusión que hemos venido planteando en el caso de esta mesa y cómo podemos pensar entonces en soluciones para esa situación de legitimidad que genera la violencia electoral en los procesos de democracia en el país. Bueno, los dejo entonces en este momento con Francisco Javier Isaac. Su ponencia se llama Elecciones en tiempo de violencia, garantizar el voto libre en contextos inseguros. Entonces, si quieres que instales el micrófono y te escuchamos. Gracias. Gracias, muy buenos días para todos y todas. Agradecer a Sumay que nos permite participar y a nuestra doctora Paula. Yo soy Javier Hubiera, aunque ya Paula dijo mi nombre completo. Si preguntan en mi país, en República Dominicana, por el nombre completo, no existe nadie. Todos me conocen como Javier Hubiera. Ustedes dirán, bueno, un dominicano hablando de temas de violencia electoral. Al final, les voy a decir el porqué. Como ya hemos podido ver, los ponentes anteriores nos han hecho todo un repaso de los principales países que tienen violencia en materia electoral. Pero hay que entender diversos aspectos y uno de ellos es la democracia mencionada, y que es entendida como el sistema político pues, que garantiza la participación libre de los ciudadanos periódicamente en los diversos procesos electorales que cada país lleva a cabo. Desde México hasta Haití, pasando por Ecuador, Colombia y otros países del continente, la violencia se ha convertido en un gran obstáculo para la participación ciudadana y tener una democracia plena y libre. En este contexto, pues, son preguntas que son totalmente ineludibles. ¿Puede sobrevivir la democracia cuando las elecciones se celebran ante amenazas, asesinatos, abstención masiva y control territorial por parte de la violencia? Mi antecesor en la ponencia daba un dato que es terrible. O sea, está bien el tema de los políticos que se asocian con los mismos narcotraficantes y temas, pero que ya los activistas políticos sean víctimas de violencia, eso es un tema que debe de llamarnos mucho a preocupación, porque se están siendo personas que están dentro del marco político, pero no están asociados plenamente con quienes están del lado oscuro del crimen, que sí en algunas ocasiones en estos países se asocian con quienes se hacen la política, pero digamos que ya empiezan a sufrir las consecuencias directamente personas inocentes, que todos la sufren, porque cuando hay violencia todos sabemos lo que pasa dentro de un proceso electoral. La violencia como amenaza a la democracia en América Latina, pues se han realizado diversos avances importantes en materia electoral, en donde se destaca pues, los aspectos relevantes de la democracia. El Banco Mundial en recientes informes ha enfatizado con urgencia que es crítica la situación de la violencia en América Latina y el Caribe. Y las afirmaciones se evidencian por el daño directo de la violencia, no solamente que coloca en contextos inseguros, sino también la participación ciudadana que es impedida totalmente su desarrollo. En tiempos de violencia, conforme a Putman, se afectan en tales circunstancias lo que es el capital social, el cual comprende características de estructuras totalmente comunitarias como credibilidad, normas y redes que pueden mejorar lo que son las eficiencias políticas. En esa misma medida afecta pues, la cohesión social también de los ciudadanos que deciden dejar de participar en las actividades electorales porque no van a poner en riesgo su vida y la de su familia por igual. Las violencias, los índices de violencia ya lo hemos visto anteriormente también. En Ecuador, en apenas 50 días del año 2025 estuvo totalmente altísima. En México, no me voy a referir a ello porque ya lo vimos anteriormente para economía procesal, como decimos los abogados, pero
pero ya vimos muy detalladamente las estadísticas, inclusive por segmentos. En Haití es una violencia diferente a la que se da, por ejemplo, en México y en Colombia, porque no está tan involucrado el tema del narcotráfico. En Haití su historia está caracterizada por la inestabilidad política. Su situación se ha venido agudizando, especialmente luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Conforme a informaciones proporcionadas por las Naciones Unidas, en el transcurso del año 2025 se han contabilizado más de 4.000 homicidios. Las cifras de masacres y las vidas perdidas son hechos pues, que impactan de violencia. En los últimos tiempos han acontecido actos de violencia en comunidades completas. O sea, bandas que por un hecho que ni siquiera se puede justificar han llegado a haber asesinado a toda una comunidad, o sea, asesinar a 100 personas. Y pues estas bandas tienen un control total del territorio. Y actualmente yo le digo que son el equivalente a las alcaldías, a los ayuntamientos, o a los senadores, o a los diputados. Aquí está un control totalmente por bandas. Esta banda es la que domina este territorio, en el otro territorio esta banda, y esa banda son los que deciden todo lo que pasa en ese país. Si se atiende un hospital o no, si se da clases o no, si se abren las iglesias o no, si llega comida ahí o no, todo lo que acontece en ese territorio pues, es definido por estas bandas. En otros informes también se dice que celebrarán elecciones en las condiciones de esa naturaleza, tanto para los candidatos como para los votantes, es toda una situación, a pesar de logros aislados, que las misiones y policías en su campaña contra pandillas y grupos han podido llegar a tener un tema de control. También está el tema de crisis humanitaria. Entre marzo y junio del 2024, pues alrededor de casi 5 millones de haitianos han pasado por una situación muy difícil por falta de alimentos. Ya está el país ya en el peor índice en cuanto a temas de alimentación. Y la violencia ha hecho que casi medio millón de personas hayan dejado sus hogares, de acuerdo a la Organización Internacional de Migración. Pero ese número es abismalmente mayor, porque Haití es un país que tiene dificultades con lo que es su registro. La mayoría de sus ciudadanos no tienen un registro, o sea que son ciudadanos el tema de identidad son inexistentes. El levantamiento de información se realiza exclusivamente en la República Dominicana, pues el país que puede brindar las condiciones. En Colombia, todos conocemos también su situación, es un país con antecedentes de violencia desde hace mucho tiempo y contextos totalmente de inseguridad para lo que es la actividad política. Mientras realizaba mi trabajo, pues aconteció lamentablemente el tema del impacto a Miguel Uribe, y luego ya de varios días pues batallando por sobrevivir, lamentablemente falleció. Y me tocó mucho el tema porque estaba haciendo mi investigación al respecto y decía, wow, es el país al que voy y mira qué tema está aconteciendo. O sea, ahí se vio la necesidad, y felicito a la zona, de poder tocar especialmente este tema de la violencia electoral en este Congreso. La misión de la MOE, la misión electoral, ha señalado los diversos desafíos cruciales que enfrentan las próximas elecciones en este país, que van a ser ya el próximo año, en el 2026. Ahí vemos los diferentes tipos de hechos, que muy bien lo vimos anteriormente también: amenazas, atentados, homicidios, secuestros. Está también lo que es la distribución de la autoría de los incidentes, que se le declina a agrupaciones beligerantes o por personas no identificadas, que ahí entran también los propios actores políticos, como resaltaba usted ahorita. En Haití, la violencia de pandillas, como ya dije ahorita, ha paralizado totalmente la gobernanza, lo ha sustituido. En México, la influencia de las estructuras narcodelincuenciales evidencia un escenario profundo de riesgo para la vida de sus sectores. Por su parte, Colombia también enfrenta una escalada de violencia político-electoral que amenaza la integridad, como ya lo pudimos ver. Y hay toda una paradoja en Latinoamérica: más elecciones, más violencias. América Latina celebra más procesos electorales que nunca, pero ¿en qué contexto? Se vive un repunte de asesinatos y amenazas,
y de participación del narcotráfico. Y la violencia electoral se ha vuelto más que estructural y no coyuntural. Deja de ser totalmente un tema del momento y se vuelve algo que pasa a ser una estructura en nuestros países. Y hay una magnitud del problema que hay que evidenciar. Alrededor del 30% de las autoridades locales en la región han sufrido amenazas o ataques y hasta 20% menos de participación se llega a tener en zonas que tienen pues, participación del crimen organizado, y el miedo se convierte en una forma silenciosa de exclusión política. ¿Cómo garantizar el voto libre cuando el miedo domina el territorio? La violencia es un límite totalmente a la participación ciudadana. No va el ciudadano a votar cuando está en riesgo su vida, su integridad. Y condiciona por igual las campañas electorales y por igual también el resultado que vayamos a tener en estas elecciones. Y debilita evidentemente la confianza en las instituciones, porque alguien que es electo producto de todo un sistema con narcotráfico, con violencia, pues está empeñando su función para su electo. No hace falta manipular urnas si ya se manipula con el miedo. La coacción armada sustituye al fraude tradicional. Pues ya no es necesario, ya hago todo un escenario para tener el resultado que yo quiero, que gane quien yo quiera, que gane quien me conviene. Ya no es necesario acudir al fraude. El control territorial también define quién puede y quién no hacer política. Como decíamos ahorita, el ejemplo que ponía usted, que con la misma policía local se coaccionó a una parte de las candidaturas políticas, mientras que el otro, que sí estaba asociado, pues entonces estaba a sus anchas haciendo la campaña que quería. En México, el crimen organizado, pues hay zonas vetadas de asesinatos de candidatos, ya vimos ahorita la estadística, nuevamente lo recuerdo. En Ecuador, el narcotráfico y pandillas, con la intimidación de votantes. En Colombia, el tema de los grupos armados y el control territorial. En Haití, como ya dijimos, las pandillas urbanas y la paralización del proceso electoral. Ya en Haití va por mucho tiempo sin hacer elecciones. ¿Y cómo garantizar elecciones libres donde el Estado pues, no tiene el control? La autoridad electoral necesita tener respaldo de seguridad y los comicios se transforman en operaciones de alto riesgo. Y la neutralidad del proceso se ve totalmente comprometida. De la urna al territorio. Defender la integridad electoral es también defender lo que es la integridad del territorio. Y la democracia requiere una presencia efectiva del Estado. Y urge que haya coordinación entre autoridades, seguridad y sociedad civil, que no deja de jugar un rol importante en esto. Propuestas claves son la protección a candidatos y funcionarios electorales, una observación internacional con un enfoque totalmente en seguridad, que ya la MOE lo empieza a resaltar, pero creo que debe de avanzar mucho más, que vaya a la misma velocidad que como va avanzando lo negativo en los procesos electorales. Debe haber un mapeo de riesgo electoral y alerta temprana para poder hacer un enfoque en las acciones. Y debe de haber una educación cívica para resistir la coacción y el miedo. Garantizar el voto libre no es solo un deber técnico, sino un imperativo moral. Hay una dimensión de ética envuelta en todo esto. Y sin libertad no hay legitimidad en un proceso electoral. Sin seguridad tampoco hay participación. Y sin participación, pues sencillamente no hay democracia. Donde domina la violencia, retrocede la democracia. Eso es más que evidente. Y nuestra tarea es recuperar el territorio del miedo y devolverla al voto su valor de esperanza. Yo diría que algo que también quiero dejar es que los demás países que no tienen la violencia como lo tiene México, como lo tiene Colombia, como la tiene Haití y otros países que fue soltado, tenemos que tener mucho énfasis y liderar mucho esos países, porque la violencia en los aspectos electorales no acelera como un carro de Fórmula 1 de 0 a 100 en procesos. Son diversos hechos a través del tiempo que se van realizando y a lo largo de los años, entonces vamos teniendo un estado de dificultad. En mi país, República Dominicana, que es uno de los países que mayor estabilidad democrática y política tiene, gracias a Dios y al sistema fuerte de partidos,
vemos cómo en los últimos años empiezan a haber diversos hechos que deben de llamarnos mucho la atención. Recientemente hemos tenido, por primera vez en nuestra historia, un legislador en ejercicio que ha sido pues detenido en Estados Unidos y ha sido sometido y ha tenido una condena por tráfico de drogas. Hemos tenido alcaldes, regidores, funcionarios, directores, asesores presidenciales. Todo esto en un marco de tiempo de los últimos 5 años. Pero el que lo hayamos tenido en los últimos 5 años no quiere decir que empezó en el 2020. Para que esos hechos se hayan concatenado en estos últimos años, tiene sus inicios más atrás. Y a pesar de que hicimos grandes esfuerzos, por ejemplo, en el 1994 tuvimos una crisis electoral que dio al traste, ya en el 96 con una serie de reformas, y una de ellas fue donde nació ahí pues, los recursos de los partidos políticos para evitar el tema del financiamiento del dinero ilícito y del narcotráfico. Fue uno de sus puntos. Pues no, el esfuerzo todavía no es suficiente, hay que hacerlo más. Entonces, para mi país, que lo pongo de ejemplo, ya estos actos que hemos tenido en los últimos 5 años nos dicen que vamos por una mala ruta y que quita que podamos entonces llegar a tener lo mismo que acontece en Colombia, en México y en otros países. Pues estamos hablando, señores, de un legislador en ejercicio con una condena de narcotráfico. Y otros, alrededor de unos 4 o 5 legisladores, también están con la mira puesta. Y otros que fueron legisladores y dejaron de ser electos, pues tuvimos elecciones en el 2024. Pero mientras eran legisladores también estaban inmersos en un caso por tema de narcotráfico y lavado de activos, y ya también, aunque dejó de ser legislador, pues ya también ha sido condenado. Entonces también un director, y recientemente, ayer, acaba de ser pedido en extradición un asesor presidencial. Entonces, imagínense ustedes cómo va el tema. Y se refleja también en otros países. En Brasil, en las últimas elecciones tuvimos diversos actos de violencia también. Por lo que América Latina completa debe de mirar el espejo que tiene Colombia, que tiene México y que tienen los diversos países de aquí para evitar poder llegar a este estado. Y creo que como país debemos todos unirnos y hacer una mirada para ello. Muchas gracias. Te dejo ahí mis redes sociales para que cualquier cosa ponga. Bueno, muchas gracias a Francisco. Yo pienso que es un buen cierre, recuperando la experiencia de América Latina en conjunto, y nos muestra que realmente la problemática es endémica para el continente, que tenemos que preocuparnos por esa relación democracia, libertad, participación, violencia, que al final también, como él dice, pues lesiona la cohesión y el capital social. Entonces también nos está generando unos impactos a largo plazo en todas nuestras democracias que hacen que se deteriore cada vez más esa relación con el proceso, no solo electoral, sino democrático en conjunto. Lastimosamente no nos va a dar el tiempo para conversar, porque la mesa se terminaba a las 9:30 y ahorita tienen una a las 9:40. Entonces tenemos que darles tiempo para que instalen la siguiente mesa. Pero bueno, pueden aprovechar en los pasillos, en el café, en los otros espacios que tenemos del Congreso de Sobre para hablar de estas cosas. Tenemos un montón de interrogantes ahí en mente, entonces se los dejo para que podamos discutirlos en otros escenarios. Bueno, muchísimas gracias, que estén muy bien.